Continuamos con La Noche. El polémico decreto Ley 903 fue expedido el pasado 29 de mayo. Se trata del decreto que dicta disposiciones sobre el inventario de los bienes y activos de las FARC. Artículo 4. Finalidad del fondo. Con los bienes y activos incluidos en el mencionado inventario se procederá a la reparación material de las víctimas del conflicto en el marco de las medidas de reparación integral y la implementación de los programas contemplados en el punto 322 del acuerdo final. La última parte de este artículo es la que desató una fuerte polémica. Y la implementación de los programas contemplados en el punto 322 del acuerdo final. Dicho punto del acuerdo de paz contempla la reincorporación económica y social de las FARC, pero también la creación de un centro de pensamiento y formación política ligado al partido que surja de la desmovilización de las FARC, que tendrá como propósitos adelantar estudios e investigaciones sociales, así como diseñar y adelantar programas de formación política. La unión de ese componente de la reincorporación económica de las FARC con su reincorporación política prendió las alarmas del fiscal general Luis Humberto Martínez. Pues tal como quedó planteado en el decreto, estaría abriéndose paso a las FARC para que laven sus activos y utilicen su dinero de procedencia ilegal para hacer política. Tal como está enunciado el decreto ley, los activos que forman parte del fondo que aquí se crea tendrían, entre otras, estas finalidades, porque el decreto no excluyó ninguno de estos programas. Tras la advertencia del fiscal, el alto comisionado para la paz reconoció que el decreto tiene ambigüedades que, a su juicio, son desafortunadas. Esto es una chambonada, no hay nada que hacer, pero finalmente, digamos, quienes hicieron eso no cayeron en cuenta de ese punto. El polémico decreto contempla la creación de un fondo para las víctimas con los bienes de las FARC. La administración será decidida por el gobierno con la recomendación de la Comisión de Seguimiento al Acuerdo Final, de la que a su vez hacen parte las FARC. Al margen de este debate, tanto el partido como el denominado Centro de Pensamiento de las FARC tendrán recursos del Estado conforme lo pactado en La Habana. Se dispuso la solicitud ya para el partido político de las FARC, la suma de 3.565 millones para que una vez haya la dejación de armas y se reconozca el partido político, se garantizan los recursos de la siguiente manera. A partir como gasto de funcionamiento una cifra de 1.866 millones y para el Centro de Pensamiento y Formación Política que se había acordado 1.698. Exministro de Estado y también analista político, exsenador Juan Lozano, ese punto es bastante importante y creo que es el que más preocupación genera en Colombia. Con este decreto se está abriendo la puerta para que el dinero ilegal que obtuvo las FARC durante su accionar criminal sea utilizado por este grupo cuando se convierta en un partido político. Eso es lo que ha advertido el fiscal y por eso, después de que el fiscal lo advirtió, el gobierno a través de Sergio Jaramillo sale a decir que es una chambonada, porque evidentemente eso resulta inaceptable para los colombianos. Los bienes de las FARC tienen que ser para reparar a las víctimas. No puede ser que se construya una puerta giratoria en la que ellos tienen unos bienes, los esconden, los niegan, aparecen los bienes y el Estado se los vuelve a dar para que hagan política rompiendo la equidad en el partidor político y rompiendo la equidad esencial del acuerdo en que el daño que causaron lo tienen que resolver ellos con sus bienes y no los colombianos a punta de impuestos. A mí me parece muy grave que tuvieran que esperar que el fiscal denunciara para darse cuenta en el gobierno que estaban chamboneando. Es sorprendente que un sector del gobierno haga un decreto y que el alto comisionado de paz no lo conozca. Es sorprendente que el alto comisionado de paz considere que un decreto es una chambonada y por otro lado unos asesores o ministros o no sé quiénes hagan los decretos y no los consulten. Lo difícil de este episodio es que se expidió con unas facultades especiales y ya tiene fuerza de ley. Las facultades ya se acabaron.
Entonces, mediante unos decretos reglamentarios pueden de alguna manera taponar el autogol que se hizo el gobierno, pero habrá que derogarlo en una ley del Congreso. El gobierno, tan pródigo en el fast track, por dignidad debería llevar por fast track una ley que corrija las chambonadas de este decreto. Julián Quintana, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo pienso que el decreto realmente está creando una nueva tipología de lavado de activos y apoyada por el gobierno nacional. Imagínense ustedes, dinero producto del narcotráfico, extorsiones de la sangre de miles de colombianos, ahora van a pasar a fomentar el pensamiento ideológico de las FARC. Eso no tiene presentación. Aquí la prioridad son las víctimas. Y yo pienso que la presidencia ha cometido errores, claro que sí, fomentando ese tipo de artículos que lo que busca es generar más desigualdad antes que igualdades. Aquí estamos olvidando son las víctimas y yo pienso que el Estado con este decreto, si no se hacen los ajustes necesarios, va a quedar en gran deuda con las víctimas, lo que generaría injusticias, lo que generaría también desigualdades y a su vez violencia. Así que la paz no se va a alcanzar con ese tipo de decretos. Es un desacierto del gobierno y confirmo una nueva tipología que se está creando de lavado de activos para que los mismos delincuentes se queden con el dinero producto de actividades ilícitas. Lo que usted está planteando, doctor Quintana, es que este decreto está lavando el dinero de las FARC. Claro. ¿El mismo Estado está permitiendo eso? Claro, y por eso Sergio Jaramillo dice, es una chambonada. Jurídicamente se está auspiciando un lavado de activos. Eso es lo preocupante, porque con el mismo dinero que hicieron narcotráfico, extorsionaron, ahora se van a financiar su centro de estudios ideológicos. Eso no tiene ninguna presentación. Juan Ricardo Ortega, en Washington, ¿qué opinión tiene usted? ¿Qué impacto, por ejemplo, puede llegar a tener que ese dinero termine financiando el partido político, o por lo menos ese centro de pensamiento político de las FARC? En términos electorales, ¿qué implicaciones tendría que parte de ese dinero ilegal de las FARC terminara en ese destino? Yo creo que ese es el gran riesgo de todo este proceso, que las FARC pueda llegar a comprar votos y controlar territorios con platas mal habidas y pueda ganar una participación política importante en las regiones basado en el financiamiento de platas que vienen del narcotráfico y de la violencia. Yo creo que es una preocupación que todos los colombianos tenemos. Pero yo estoy seguro que somos capaces de encontrar soluciones. Yo creo que si uno mira lo que acaba de acordar la OEA con Honduras, que se llama la MAXI, que es un mecanismo jurídico para garantizar la transparencia del sector electoral, yo creo que ese es el debate que Colombia debe dar, porque no es legítimo ponernos a quedarnos golpes de pecho porque las FARC financian inmoralmente y con platas basadas en la sangre y la violencia sus campañas, cuando el paramilitarismo ha venido haciendo lo mismo y ha llegado a tener hasta 30 curules en el Senado y en la Cámara de Representantes. Entonces yo creo que aquí la doble moral sí tenemos que guardarla un poquito. Yo creo que hay una discusión profunda donde la política criminal vinculada con el narcotráfico en Colombia, sea de las FARC o sea el paramilitarismo, han generado muchísimo dolor y violencia a lo largo y ancho del país. Y esta es la oportunidad histórica que tenemos de que algún mecanismo, que yo creo que la única opción es que sea internacional, porque yo no creería en la Registraduría Nacional como un vehículo, y menos aún en el Consejo Nacional Electoral, para que vigile los próximos 2 o 3 procesos electorales. Yo creo que esa es la discusión de fondo para que las platas no entren a las campañas, que ese es uno de los grandes riesgos que tiene el país. Doctor Lozano, ¿qué opinión tiene usted sobre este punto? Yo creo que el decreto amerita un análisis como el que estamos haciendo. Yo cuando lo leí la primera vez sentí que le faltaba una página, porque empieza diciendo un inventario, después habla como si del inventario se pasara a los activos. Una fiduciaria es una entidad financiera que se rige por el derecho civil, el derecho comercial, y requiere que se haga una entrega material, real, jurídica del activo. Y un inventario no es nada. Entonces, hace falta todo ese capítulo de cómo los activos entran al patrimonio autónomo de esa fiduciaria. No se responde, por ejemplo, qué se va a hacer si desde el 2003 están no en la lista Clinton, en la ley Kingpin, que es como la lista Clinton pero con asteroides, mucho más fuerte, están las FARC y muchos de sus miembros. Entonces este sería ya un patrimonio autónomo que nace con un problema de legalidad frente a los Estados Unidos y esa poderosa norma. Entonces eso sería un patrimonio que nadie tocaría, y yo no le recomendaría a una fiduciaria que lo tocara porque ya tiene un problema legal con ese patrimonio si no se cierra esa puerta que ustedes han advertido. Además, tenemos otro problema con esta norma. Pues cuando vemos la destinación que pueden tener estos activos, pues vemos que nos preocupa el centro de pensamiento, pero también está una cooperativa, una empresa de las FARC.
También está, digamos, temas como un censo, cosas que no nos preocupan tanto, pero también están los niños de las FARC y otras cosas que tal vez sí deberíamos permitir. Entonces yo creo que sí tenemos que analizar un poquito ese tema, cómo pasamos del inventario a un patrimonio, a unos activos, cómo hacemos para que no se desvíe, para que no exista esa, yo no creería que es una puerta giratoria, pero sí una ventana muy grande que tenemos que evitar, y cómo dejamos que eso funcione, porque en Colombia tenemos todo para quitarle los activos a los malos, tenemos todo para hacer los titulares de prensa, pero no tenemos nada para que esto vuelva a servir a la economía. Miremos los casos de DMG, los casos del Fondo Premium, no existen los mecanismos para que el dinero ilícito vuelva a entrar a la economía de una manera legal. Y les dejo solamente una preocupación, digamos, para el doctor Quintana, que sabe mucho del tema. Cuando hay extinción de dominio, hasta el 5% se le puede entregar a la persona que lo denuncie. Entonces, no tenemos un riesgo ahora de que por esta vía cerramos algo, pero hay unas negociaciones, personas de las FARC entreguen activos y se les termine pagando una recompensa, y ahí se habría una tipología mucho más fuerte de lavado de activos. No, y si estamos hablando de billones de pesos, pues imagínense cuánto sería ese 5%. Vamos a hacer una última pausa comerciales desde 3 ángulos diferentes. Estamos analizando este decreto que fue emitido por el Gobierno Nacional y al mismo tiempo las declaraciones del fiscal general que evidencian que las FARC tiene dinero. Ya la Fiscalía tiene un inventario de esos bienes, de esas sumas de dinero que inicialmente las FARC había negado tener. Desde 3 ángulos, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, financiero y por supuesto también el impacto político que tienen esas declaraciones. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.